Universitaria FM 94.5 presenta Hablando con Psicología, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de La Serena, patrocinado por la Facultad de Humanidades, cuyo propósito es informar, orientar y educar a la comunidad regional en asuntos de interés psicológico. Conduce el psicólogo Mauricio Cerda Veroiza. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida una vez más en este lunes, comenzando los primeros días del 2018. Les damos la bienvenida a Hablando con Psicología, este programa en el que siempre tenemos un interesante invitado de nuestro departamento para conversar de temas psicológicos que pueden ser útiles para ustedes, para el común de las personas que nos sintonizan a esta hora. Y en esta ocasión tenemos a Jimena Catalán, profesora, por supuesto, de nuestro departamento. Ella tiene un magíster en psicología con mención en psicología social y se ha desempeñado en ámbitos diversos, siempre vinculados al trabajo con las personas, muy centrada en el tema de la comunicación, de las emociones, la importancia de las emociones en la comunicación, y de eso es de lo que vamos a conversar hoy día: comunicación interpersonal, emociones en la comunicación. Y me gustaría partir, Jimena, dándote la bienvenida, por supuesto, preguntándote cómo es que llegaste tú al tema de la comunicación interpersonal y cuál es el valor que le asignas. Bueno, buenas tardes. Mi llegada a la comunicación yo creo que fue como bien temprana, en experiencias como bien adolescentes que me fueron acercando de a poco a la psicología hasta que llegué a estudiar psicología y después me desempeñé hartos años como ayudante de comunicación interpersonal. Una asignatura que se llama Una de esa asignatura manera, ¿sí? Que hay para la carrera de psicología de la Universidad de La Serena. Y posteriormente, cuando ya me titulé, se generó la posibilidad de seguir trabajando en la línea docente y me incorporé a trabajar precisamente en formación en habilidades blandas o competencias genéricas y particularmente en habilidades comunicacionales para alumnos de pedagogía y de psicología. Y en eso he estado muchos años ya. Bien. ¿Qué se entiende por comunicación interpersonal? Bien, a ver, hay como distintas formas de comunicación. Yo haría una distinción así como bien simple. Sí. Generalmente cuando hablamos de comunicación interpersonal hablamos de la comunicación entre personas, obviamente, ¿cierto? Pero hoy día tenemos como dos tipos de comunicación bien marcadas, diría yo. La comunicación mediatizada, que es la comunicación que se da a través de los chats, los correos, que es la que se usa hoy día muy frecuentemente. Claro. Y la comunicación... Hay más formas de ese tipo de comunicación que tiene un medio tecnológico entre las personas, ¿no es cierto? Así es, y que diría yo ha ido ocupando espacios que antes no existían y que además ha ido, yo diría, borrando o haciendo sombra algunas habilidades comunicacionales interpersonales que son de la comunicación cara a cara. ¿Ya? Es decir, cuando hablamos en general los psicólogos de comunicación interpersonal, hablamos de los encuentros cara a cara, ¿ya? Con copresencia. ¿Ya? ¿Por qué te digo yo que creo que se han ido perdiendo? Bueno, un poco por la sociedad en la que estamos. ¿Ya? Estamos en una sociedad en donde tenemos mucho tiempo para trabajar, cada vez tenemos menos espacios intrafamiliares, ¿cierto? Y los espacios con los amigos, los espacios que tenemos para poder compartir socialmente, generalmente se hace a través de las redes sociales. Y a estas alturas buena parte de él, claro, se hace a través de Facebook, de WhatsApp, en fin. Y las generaciones nuevas con mayor razón aún. O sea, mi hija de 6 años me preguntaba el otro día que cómo era posible que no existieran los teléfonos celulares cuando yo era niña. ¿Ya? Claro, obviamente eso hace que la gente se relacione de manera distinta también, que tenga los espacios personales e íntimos de una manera distinta como se vivían antiguamente. ¿Y esas formas de comunicación tienen efectos diferentes? ¿Es distinto cuando dos personas hablan cara a cara, se ven, se escuchan, se pueden tocar, a cuando se comunican a través de Facebook o de WhatsApp, por ejemplo? O sea, con absoluta convicción digo que sí. Sí. Claramente hay diferentes efectos. Sí, absolutamente. De hecho, yo creo que en la experiencia de cada ser humano podemos buscar, como en nuestra biografía, experiencias a lo mejor dolorosas o en donde incluso hayamos estado muy contentos y en donde lo que uno necesita es estar con un otro y compartir en la mirada con el otro. ¿Ya? Este dicho tan común de que en los ojos del otro se ve el alma, ¿cierto? Yo creo mucho en eso. Efectivamente, el contacto interpersonal, cara a cara, te da cosas que la comunicación telefónica o la comunicación por chat no te puede dar. Entre ellos, ¿cierto? Una de las cosas más importantes y que se relaciona también con el tema de la empatía y la lectura emocional, ¿cierto? Que tiene que ver como con toda la lectura de aquellos componentes no verbales de la comunicación. ¿Ya?
¿Qué es la empatía? Pues se habla harto de empatía. ¿Qué se entiende la psicología por empatía? Para mí es una de las discusiones más apasionantes. ¿Ya? Porque, bueno, yo generalmente parto mis clases preguntando, ¿qué entienden ustedes por empatía? Y la frase típica es ponerse en los zapatos del otro. Entonces yo devuelvo la pregunta y digo, ¿realmente uno se puede poner en los zapatos del otro? ¿Ya? Yo tengo la convicción de que no, fíjate. ¿De que no? De que uno no se puede poner en los zapatos del otro. Para mí la empatía tiene que ver con una lectura más del contagiarse con la emocionalidad del otro. Para mí esta cosa como de realmente ponerse en el lugar del otro es una fantasía. ¿Ya? Y de hecho, mira, un poco a partir de mis experiencias profesionales también me he dado cuenta que en la medida en que uno sea más humilde en decir, me es imposible poder ponerme en tu lugar, uno está siendo cada vez más empático. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos tenemos distintas biografías y tenemos distintas formas de comprender la realidad. Claro. ¿Cierto? O sea, tenemos distintas interpretaciones de la realidad. Esas interpretaciones tienen base cultural, tienen base experiencial, tienen base emocional, tienen base biográfica, tienen un montón de componentes que hacen que ante un mismo hecho no necesariamente tú vas a tener la misma interpretación que el otro, ¿cierto? Y por lo tanto, incluso a veces el hecho de haber vivido la misma experiencia que el otro no te pone en una posición necesariamente privilegiada para poder ser empático. Porque uno utiliza el propio registro, no necesariamente coincide con el registro que tiene el otro. Persona, claro. Entonces, desde mi perspectiva, un poco lo que yo he leído, lo que yo he desarrollado, lo que yo he trabajado también formando las habilidades comunicacionales, fíjate que yo creo que la empatía tiene que ver como con esta capacidad humilde de entender de que es imposible ponerse exactamente en el lugar del otro, sino que lo importante es contaminarse o contagiarse con la emocionalidad del otro. O sea, puedes llegar a tener una cierta sintonía, pero no puedes llegar a estar exactamente en el lugar de la otra persona. Así es. Fíjate que cuando venía para acá pensando en qué cosas podríamos conversar, se me venía a la cabeza algo que habitualmente digo, es que, por ejemplo, nosotros tenemos frases muy típicas como chilenos que develan nuestra falta de empatía y que precisamente se usan como para mostrar lo contrario. ¿Ya? Te pongo un ejemplo. ¿Cómo cuál? En un funeral. Sí. ¿Ya? En un funeral. Lo siento tanto como tú. O sea, es una frase muy típica que ocupamos los chilenos. Y no hay nada que pueda ser más alejado de la empatía que esa frase. Claro, o sea, si nadie yo soy el deudo, difícilmente alguien va a sentir lo mismo que yo, salvo otro deudo, un hermano o alguien, un pariente directo. Y ni siquiera así, ¿te fijas? Y probablemente va a haber diferencias también. O sea, claro, o sea, nadie tiene la misma historia con la otra persona, nadie está en la misma posición que la otra persona. Entonces, yo siento que esa fantasía de realmente ponerse en el lugar del otro muchas veces lo que hace es alejarnos y nos hace perder como esa... Es casi una cosa epistemológica, podríamos decir los psicólogos, que es una cosa un poco más compleja a lo mejor, ¿cierto? Que tiene que ver como con que en la medida en que tú estás convencido de que esa es la realidad y de que esa es la única realidad, más te alejas de la subjetividad del otro y de la posibilidad de comprender la subjetividad del otro. ¿Ah? Sí. Ahora, entiendo perfectamente lo que dices y entiendo que no lo estás diciendo en un sentido negativo. No es que no pueda haber comunicación o acompañamiento o cercanía entre las personas. Al contrario, pero lo que tú estás diciendo es que, claro, uno no puede convertirse en el otro de alguna manera. Uno puede acercarse, puede compartir esa atmósfera emocional, puede llegar a entender al otro, pero uno no puede convertirse en alguien que no es y por lo tanto, en un sentido radical, no llega a sentir exactamente lo mismo del otro, pero no te impide que haya una comunión, una conexión de sentimientos. Por ejemplo, mira, algo muy típico, bueno, tú trabajas en el ámbito más terapéutico, muchas veces a nosotros los psicólogos y a las personas comunes y corrientes les pasa que cuando escuchan la historia de otro, se le mueven emociones. Para mí eso ya es empatía. O sea, el que tú te vincules emocionalmente con el otro, de por sí genera empatía. ¿Me comprendes? El abrirse a la apertura emocional, porque muchas veces en la vida cotidiana, un poco también a partir de la vida moderna que tenemos, ¿cierto? Tú escuchas y escuchas como vacíamente lo del otro y no eres capaz de sintonizarte o no eres capaz como de hacer despertar tus propios registros emocionales. Entonces, para mí en la medida en que eso se produce, estamos hablando de empatía. ¿Y qué papel juega la empatía en la comunicación? ¿Sirve o no sirve? Muchísimo, muchísimo. Y creo también que la empatía se puede entrenar, que eso es mucho más interesante. Probablemente hay personas que son espontáneamente o innatamente más empáticas que otras, ¿ya? Pero creo también que la empatía se puede entrenar.
¿Ya? Bueno, la empatía tiene un rol fundamental porque en la medida en que yo cuento algo, yo siento que el otro está empatizando, está sintonizando, se está contaminando con mis propias emociones, yo siento que estamos empezando como a escribir una historia común también. ¿Ya? Dejas de estar solo, estás absolutamente. Ahí con otro. Absolutamente. De hecho, la empatía genera una especie de... no solamente como de empezar a escribir un capítulo juntos, ¿cierto? Genera una especie de acompañamiento que es distinto a los otros acompañamientos que tú puedes tener. La empatía en algún punto genera la posibilidad de que el otro vaya conectando también con su propia historia, sus propias experiencias de dolor, sus propias experiencias alegres, bonitas, ¿cierto? Y se vaya armando como una especie de aprendizaje común. En general, la empatía sirve para que las personas se sientan comprendidas, se sientan acompañadas. Estamos hablando de a quién se le hace empatía, ¿cierto? Claro, claro. Sirve para que una persona muchas veces se sienta contenido emocionalmente también. O sea, generalmente cuando tú te encuentras con alguien empático, tú sientes que la persona logró aceptarte tal cual como tú eres. O sea, con lo que nos estás diciendo, la empatía parece que es muy útil, sobre todo en momentos difíciles, en momentos dolorosos de una persona que, digamos, si alguien está pasando por un momento difícil o doloroso, es muy bueno que otros puedan empatizar con él. Sí, absolutamente, sí. De hecho, un poco como la experiencia como psicóloga es que me ha tocado escuchar historias muy, muy dolorosas, pero en la medida en que yo también he podido manifestarme empáticamente, he sentido como esa especie de alivio de sentirse acompañado, de sentirse comprendido y aceptado. Porque vuelve un poco a lo que conversamos al principio, esta cosa como muy de la sociedad de negar el dolor, ¿cierto? Esto de como que no, tienes que tratar de estar bien, tienes que salir adelante, que son como especies como de mensajes negadores del dolor, ¿cierto? Cuando tú encuentras a alguien empático, esa persona empática te abre espacio a poder sentir lo que tú quieras, que puede ser una emoción positiva o negativa. Ahí entramos en una cosa cultural también, ¿cierto? Hay una especie como de lectura cultural o de mensaje, ¿cierto? De nuestra cultura de que hay que omitir las emociones que son más bien opresivas o negativas, ¿cierto? Le llamamos opresivas porque incluso generan un movimiento en nuestra caja torácica, ¿cierto? De opresión. Sí, a veces ¿cierto? uno llega a sentir algo en el pecho, claro, síntomas de angustia. Peso, ¿cierto? Claro, estamos en una cultura que ese tipo de emociones hay como que evitarlas, obviarlas, no mencionarlas y no nos hacemos cargo de que en realidad es parte de nuestro registro de emociones natural. O sea, hoy día hay un montón de teorías acerca de las emociones, no es mi tema, pero claramente hay teorías acerca de las emociones que habla de que hay emociones básicas, es decir, emociones que no se aprenden, y entre esas emociones está la rabia, la pena. Por lo tanto, son tan humanas como las emociones positivas. Sin embargo, algo nos hace negarlas, y no escucharlas, tratar de saltarnos esa emoción y exigirle al otro que esté bien. Sin embargo, a veces el otro lo único que quiere es como descansar en su pena o en su rabia, comentarla, masticarla, y luego que ya lo ha hecho y lo ha comentado con otro, curiosamente se disipa. Así es. Bien, vamos a ir a una primera pausa musical. Vamos a escuchar la canción Tears in Heaven de Eric Clapton.
Acabamos de escuchar Tears in Heaven de Eric Clapton, y que fue una canción que escogiste tú, Jimena, Jimena Catalán, nuestra psicóloga invitada de hoy. Y a propósito, porque tiene que ver justo con lo que estábamos hablando, la letra de esta canción tiene que ver con, cuéntanos tú misma. Bueno, cuando yo era adolescente esta canción se bailaba como lento en las fiestas, ¿cierto? Como canción de amor. Ajá. ¿Ah? Y luego se supo que, bueno, es una canción que Eric Clapton le hizo a su hijo fallecido. La letra de la canción es una letra muy muy fuerte, que habla acerca de qué es lo que pasaría si es que él se encontrara con su hijo ya fallecido en el cielo. Él tenía un hijo pequeñito que falleció a los 5 o 6 años, sí, algo falleció así muy me parece, pequeño. Y entonces escribió esta canción. Bueno, cosa que se repite ¿Hay bastante en la música. ahí en la letra? ¿Distingues tú elementos de lo que estábamos conversando antes de escucharla? Bueno, la verdad es que mi razón particular para escogerla tiene que ver con el trabajo que yo hice mucho tiempo con las mamás del grupo Renacer, que son padres que han vivido la muerte de un hijo, ¿ya? En donde, bueno, el grupo Renacer es un grupo de autoayuda que surgió en Estados Unidos, tiene una versión norteamericana, y aquí se abrió en Chile, en Santiago, y se armaron grupos en distintas regiones. Es un grupo de autoayuda, ¿ya? Y yo cuando hice mi tesis de psicóloga trabajé con estas mamás y me quedé trabajando por harto tiempo, ya prestando un poco colaboración desde la perspectiva que yo sé trabajar, que es más la psicológica. ¿Ya? Bueno, yo con estas mamás aprendí precisamente esto de que muchas veces, incluso los profesionales, fíjate, le exigimos al otro estar bien y el otro lo único que quiere es vivir su dolor y estar tranquilo en su dolor.
¿no? Mira, curiosamente muchas mamás me decían que no les servía ir ni al psicólogo ni al psiquiatra, porque precisamente ellos les decían, usted tiene que estar bien por sus hijos, usted tiene que estar bien por su marido, usted tiene que salir adelante, y ellos lo sentían como mensajes que absolutamente negaban el dolor que ellas tenían. Una exigencia que, claro, que negaban lo que realmente les estaba ocurriendo. Así es, y fíjate que un poco también en esta experiencia de compartir, me tocó hace muchos años en un congreso internacional. Había una persona que había hecho un trabajo muy parecido al nuestro. Había descubierto que parte de las herramientas fundamentales para poder sobreponerse a la muerte de un hijo era la comunicación intrafamiliar. Es decir, en la medida en que la familia conversara más acerca de la situación dolorosa, era mucho más posible reparar el duelo que en la medida en que las familias tomaran esta especie como de espionaje de las emociones, ¿cierto? Para mí era muy frecuente, por ejemplo, ver que una mamá está llorando y el resto de la familia trata de no hablar acerca del dolor y no hablar acerca del hijo porque le puede hacer daño a la mamá. Y la mamá eso lo siente como que no quieren hablar del hijo y no quieren hablar acerca del dolor que ella tiene. Entonces, en el fondo, empiezan como que todos a cuidarse las espaldas y, sin embargo, se genera una dinámica ahí que es muy nociva para todos, porque no se puede hablar acerca del dolor. Entonces, para mí esta canción tiene mucho sentido porque habla un poco acerca de ese dolor profundo, doloroso, que sienten los papás como con este tener que seguir viviendo con una ausencia permanente y que nadie comprende, además. Sí. En las experiencias de duelo, ¿es valiosa la comunicación empática con otros? Nos estaba diciendo que puede ser muy valioso lo que ocurre en la familia, pero también puede ser útil comunicarse con otros. Sí, por supuesto. Bueno, más si tú lo piensas, además es una cosa como habitual que ocurre, es que cuando muere alguien están como y todos encima y posteriormente los días siguientes la persona se va quedando sola. Cada uno retoma sus rutinas cotidianas y esa sensación de querer hablar con alguien muchas veces se diluye en la imposibilidad de que cada uno está con sus vidas, ha retomado sus rutinas y uno está recién como tratando de rearmar, ¿cierto?, su cabeza y su corazón ante esta nueva situación de pérdida. Claramente, cuando tú te encuentras con alguien que es capaz de poder escucharte, de poder compartir y como tener esa como humanidad de poder escuchar en qué estás tú y cuáles son tus necesidades, esa es una condición que sirve para la persona que está sufriendo. O sea, mira, yo soy muy partidaria de que las personas en general ante una pérdida no necesitan un psicólogo. ¿Ya? O sea, hay gente que sí, que hace duelos que son patológicos y que duran mucho y que probablemente su vida se ve muy trastocada, que es cierto. Claro, pero no el común de las personas. No, o sea, la situación normal es tener un momento probablemente de varios meses de dolor, de tener que reacondicionar la vida y las dinámicas, ¿cierto? Pero en donde se necesita fundamentalmente mucha contención emocional. Y esa contención no necesariamente la tiene que dar el psicólogo, la puede dar el entorno más cercano. Perfectamente pudieran darlo, claro, la familia, los amigos personas, incluso. Amistades, sí. O sea, un duelo es parte de los sufrimientos naturales e inevitables de la vida. Así es. Nadie quiere vivirlo, pero a todos nos toca en algún momento y los seres humanos somos capaces de vivir el dolor también y de enfrentarlo. Sí. A veces puede ser muy, muy cuesta arriba y tal como tú dices, hay ocasiones en que, por supuesto, alguien puede requerir una ayuda profesional, pero son más bien las excepciones, ¿no es cierto? Sí, mira, yo en eso siempre hago mi declaración de principios. Hay un psicólogo humanista muy conocido que se llama Carl Rogers, ¿cierto? Bueno, que habla de muchos elementos que tienen que ver como con una visión de ser humano que a mi juicio es muy romántica, pero yo la comparto, ¿ya? Y que tiene que ver con esta capacidad infinita que tiene el ser humano de generar recursos y sobreponerse ante distintas situaciones, ¿ya? Bueno, como he trabajado también, por ejemplo, situaciones de abuso sexual, hay mucha gente que durante años mantiene silencio, ¿cierto?, sin poder afrontar la situación y de repente, después de 10 años de haber pasado la situación, ¿cierto?, se atreve a enfrentarlo. Uno podría decir, allí aplicaría el concepto de la sabiduría organísmica que dice que existe Carl Rogers, ¿cierto?, que habla de que todos los seres humanos, o los seres vivos en general, tenemos un instinto como de autopreservación. Entonces, uno podría decir, bien, cuando no estamos preparados para enfrentar las situaciones dolorosas, generalmente las anulamos, las evitamos, las bloqueamos, pero cuando estos desbloques surgen, es porque hay que confiar que el ser humano en que ese se momento desbloqueó, sí ya está preparado. Claramente, o sea, y de hecho yo te digo, lo he visto muchas veces de que es así, las personas que se atreven a conversar algo, a pesar de que les pueda generar mucho dolor por la experiencia vivida, quiere decir que ya están preparados. Sí. Jimena, y a ver,
me gustaría preguntarte ahora lo siguiente. Hemos estado hablando de la comunicación, pero ¿qué favorece, cuáles son los elementos propios de una buena comunicación? ¿Qué la dificulta, qué la entorpece, qué la bloquea? ¿Puedes contarnos un poco de eso? A ver, son varias cosas. Yo te decía que uno podría entrenar habilidades comunicacionales y podría entrenar la empatía. La empatía, por ejemplo. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos son el desaprendizaje. Desaprender es súper difícil. ¿Ya? Es curioso, pero nosotros nacemos comunicándonos. Claro. Sin embargo, eso no significa que nosotros lo hagamos bien a los 40 o los 50 años cuando ya tenemos 50 años de comunicarnos. ¿Ya? Sí, tener más años no necesariamente significa ser a más veces viejo, peor. como en otras cosas, ¿no es cierto? Sí, Sí, por tienes toda supuesto. la razón en eso. A veces es peor incluso, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros, ¿cierto? Cuando nos comunicamos, arrastramos las malas comunicaciones, los buenos y los malos ejemplos que hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida, Ajá. ¿cierto? Los ejemplos que hemos tenido de nuestros profesores, de nuestros padres, el cómo ellos han arreglado conflictos, ¿cierto? Y nosotros los hemos observado y hemos tomado eso como un aprendizaje social, podríamos decirlo, ¿cierto? En general, cuando hablamos de poder entrenar en habilidades comunicacionales o aprender habilidades comunicacionales, una de las cosas que yo digo es que, bueno, lo primero es que hay que estar dispuestos a reconocer como los propios patrones que uno tiene, ¿ya? En general hay un concepto que a mí me gusta mucho y que yo trabajo mucho, que es el concepto del uso de los bloqueadores de la comunicación, ¿ya? Y que son precisamente el polo opuesto de la empatía. Okay. ¿Ya? A ver, ¿Cuáles son esos bloqueadores? hay bloqueadores que son de tipo no verbal. No los podríamos mostrar ahora por razones obvias, ¿cierto? Si tuviéramos streaming probablemente podríamos poner algunos gestos, ¿cierto? Esto típicamente de que yo estoy hablando contigo, pero estoy mirando hacia las nubes o estoy mirando un televisor que está detrás, ¿cierto? Claramente eso nos llama a la No empatía. mirar a la cara, no por mirar a supuesto, los ojos. por supuesto, ¿ya? Ahora, en general, cuando yo hablo de comportamientos de tipo bloqueador de la comunicación verbales, yo puedo identificar muchos que son muy habituales que tenemos en nuestra cultura. ¿Ya? Entre ellos, por ejemplo, el empezar a juzgar. Ajá. ¿Ya? O sea, no, es que lo que tú estás haciendo está mal. Que es muy típico, ¿cierto? O alguien te cuenta una historia, ¿cierto? Y tú dices, no, fíjate, lo que tú tienes que hacer, y uno empieza a dar consejos y empieza a reordenar la vida del otro desde los propios parámetros de uno. Sí, ¿ya? Eso es clásico, ¿eh? Desde Muy los clásico. propios parámetros que muchas veces no coinciden con los de la otra persona. Así es. Bueno, el sermonear también, ¿cierto? Que es muy típico de los contextos educativos, o incluso de los padres, ¿cierto? Esta cosa como de asumir una postura moral superior a la del otro y decirle qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿ya? Otro bloqueador de la comunicación, ¿cierto? Puede ser esto, ironizar o ridiculizar, ¿ya? Que son como conductas que si tú te fijas son como bastante de uso habitual. Todos las usamos, ¿ya? Todos, incluso yo que entreno en habilidades comunicaciones, todas las ¿Sí? usamos. ¿De repente se te escapa por ahí alguna? Sí, por supuesto. Ahora, pero me llama la atención porque en los bloqueadores que nos mencionas todos de alguna manera suponen que no se valida adecuadamente o que no respetas adecuadamente la necesidad del otro o las características del otro. Así o sea, lo sermoneas, le dices lo que tiene que hacer, lo juzgas, o sea, todo eso es invalidar la experiencia del otro. Así, o sea, en general, los bloqueadores de la comunicación están asociados como a invalidar la experiencia del otro o a asumir una posición de superioridad, jerarquía, esta cosa, por ejemplo, que es muy común de los estudiantes de psicología, ¿cierto? Esto como de empezar a interpretar, es que lo que tú haces tiene que ver con un conflicto interno tuyo que no superaste y que tiene que ver con la relación de tu padre con tu madre. Eso también es un bloqueador de la comunicación, ¿cierto? Si no estamos en un contexto terapéutico y estamos en una relación de amigos, yo no tengo por qué estar dándote interpretaciones o asumiendo una postura de superioridad cuando estamos en un tú a tú. O sea, yo creo que eso es re importante. Cuando tú hablas de empatía, una de las cosas básicas es la humildad y la horizontalidad en la relación. Eso te iba a decir, sí. La horizontalidad en la relación. Estás en el mismo plano que el otro, no estás por sobre el Así otro. Es. Y no tiene que ver con tratar de tú o de usted, tiene que ver con asumir una cierta cercanía con el otro, de decir, ok, me entrego a escuchar lo que tú me quieres contar, a recepcionarlo, a procesarlo y a ver cómo yo también puedo sintonizar contigo. Y eso es independiente de la edad que tú tengas o de la posición social en la que tú estés o incluso del rol profesional en el que tú estés. Sí. Bien, estamos conversando con Jimena Catalán sobre comunicación, sobre emociones, pero vamos a ir ahora a una segunda pausa. Vamos a escuchar la canción Someone Like You de Adele.
that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Vamos al último bloque, tenemos un poco más de 10 minutos todavía para seguir conversando con Jimena Catalán, magíster en psicología, con mención en psicología social, pero que se ha desempeñado en el ámbito de la comunicación entre las personas, comunicación además en situaciones difíciles por experiencias que te ha tocado en concreto de trabajar con grupos de personas que han vivido experiencias dolorosas. Nos decías que se pueden entrenar, se pueden desarrollar ciertas habilidades de comunicación. ¿Y cómo se puede hacer eso? Bueno, hoy día hay hartos recursos en distintas formas. Hay mucha literatura también.
Ahora, en términos como bien básicos a lo mejor y bien de la vida cotidiana, yo creo que tiene que ver más bien con una actitud. Con una actitud de poder, en primer lugar, reconocer muy bien cuáles son los bloqueadores de la comunicación y evitarlos. ¿Ya? Sí, los que mencionabas justo Así antes de la pausa, ¿no es cierto? Y utilizar algunos facilitadores de la comunicación. De eso no hemos hablado. ¿Cuáles son los facilitadores? ¿Qué es A lo ver. que ayuda a una buena comunicación? Bueno, en general esto de mirar al otro cara a cara, ¿cierto? El poder tener un contacto visual con el otro que de alguna manera devele, ¿cierto?, tu intención genuina de comunicarte con el otro. Eso también tiene que ver con un concepto bien rogeriano. Hay una segunda cosa entonces también, o sea, estás interesado en la Así cosa, es. no solo estás mirando a la cara, porque Así podrías mirarlo como si fuera una pared, digamos, Así pero es. en realidad tienes el interés de comunicarte con el otro. Sí. Bueno, yo hablaba de este concepto bien rogeriano y tiene que ver con eso. O sea, cada ser humano es un mar de posibilidades, ¿ya? Todos tenemos historias, todos tenemos complejidades. Y desde esa perspectiva, cuando yo me planto al lado tuyo, ¿cierto?, a conversar y pretendo ser empático, pretendo tener ciertas conductas facilitadoras, tiene que ver con abrirme a la posibilidad de aceptarte a ti tal cual como tú eres, pero también reconociendo el inmenso potencial que tú puedes tener como ser humano, ¿ya? Y eso nos pone en una posición bien difícil porque muchas veces tenemos historias de vida tan distintas que incluso puede que no compartamos valores. Pero eso no significa que no puedo ser empático contigo. Me explico. Pudiera ser que incluso te tocara estar frente a algún delincuente, pero eso no significa que tú no puedas llegar a ser empático con él, no compartiendo la forma de vida, pero sí Claro. tratando de comprender cuál es su forma de configurar su propia historia de vida. Ajá. Ujú. Sí. Bueno, sigamos hablando de los Sí, de los facilitadores, facilitadores. ¿cierto? Bueno, también un poco el tema de la proxémica. La proxémica tiene que ver como con los espacios interpersonales físicos, ¿ya? La distancia a la que uno se ubica de otro y esas Así es, cosas. así es. O sea, si yo quiero generar un espacio de empatía, lo más probable es que tenga que generar un espacio de mayor intimidad, ¿ya? Desde los espacios físicos se espera que menos de 1 metro de distancia física, ya estoy hablando de un espacio más cercano. ¿Ya? Aproximadamente 50 centímetros ya hablando de un espacio más íntimo. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quiero ser empático contigo, yo no podría estar hablando de una esquina a la otra contigo. Tendríamos que buscar un espacio con ciertas características que nos permitieran tener un contacto físico un poco mayor. Eso no significa estarse tocando, porque muchas veces que la gente cree que como para demostrarle al otro que uno está con uno tiene que tocarle la mano. No, eso no es necesario. A veces simplemente el estar más cercano físicamente te permite incluso, por un tema casi como de energía, ¿cierto? Como sincronizarte mejor con la emocionalidad del otro, ¿ya? Okay. Otro facilitador también es el tema de aprender a leer los elementos no verbales de la comunicación. Cuando hablamos de elementos no verbales tiene que ver, ¿cierto?, con tu corporalidad. Se sabe que las emociones también se expresan a través del cuerpo, el patrón respiratorio, ¿cierto? Las inflexiones de la voz, el volumen de la voz. Fíjate que habitualmente cuando nosotros, por ejemplo, hablamos cosas más tristes, nuestros tonos de voz suelen ponerse mucho más Son más graves bajos, claro. y bajan volumen y velocidad. Ajá. ¿Ya? Sí, Cuando nosotros como tú lo estás ejemplificando ahora. Sí. Y cuando nosotros estamos como con temas mucho más enfáticos, mucho más emocionalmente positivos, ¿cierto? Nuestros tonos suelen ser más agudos, más rápidos y con mucho mayor volumen. Ajá. ¿Ya? Esas cosas hoy día están bastante estudiadas. O sea, si alguien quisiera leer y perfeccionarse incluso en temas de comunicación, es cosa de explorar un poco por internet incluso y encontrar algunos recursos que pueden ser bastante simples. ¿Ya? Para mí hay otro tema que tiene que ver con el uso de las barreras físicas, ¿ya? O sea, en general cuando hablamos de empatía deberíamos evitar las barreras físicas. Me explico. Una barrera física es todo elemento que te impida una buena recepción del mensaje tanto verbal como no verbal. Desde esa perspectiva, por ejemplo, hasta un mueble entre medio de nosotros es como que coarta la energía que fluya libremente, ¿ya? De hecho, hoy día la mayor parte de los psicólogos, ¿cierto?, no usa estos escritorios, usan de por medio. Claro, usan estos sillones como de living, ¿cierto? De manera que pueda haber, que no existan barreras físicas, ¿ya? Otro tipo de barreras físicas que muchas veces están presentes y que no somos conscientes son los ruidos,
Ajá. ¿Ya? Es decir, si yo quiero ser empático con alguien y veo que alguien está sufriendo y quiero realmente aplicar la empatía, lo razonable es encontrar ciertas condiciones físicas propicias para poder conversar de Si hay temas una que son... radio sonando fuerte, va a perturbar un poco el ambiente en el momento, ¿sí? O el pito de la tetera, ¿cierto? O incluso el mismo ruido de la ciudad, ¿cierto? Hay ciertas conversaciones... Claro, que no puedes tener en la calle, digamos. O sea, yo les digo a mis alumnos, o sea, tener una conversación de algo profundo en una discoteca o entre medio de una fiesta, No. A mí no me resulta razonable. Yo sé que los jóvenes hoy día lo hacen igual, pero no me resulta razonable. O sea, creo que para ser empático hay que buscar condiciones que permitan o que faciliten la comprensión. Y hay una cosa bien interesante también y que tiene que ver con las habilidades de escucha activa que plantea Rogers, que tiene que ver con una atención focalizada. Es decir, bueno, todos tenemos en nuestra cabeza un montón de ruidos internos, ¿cierto? Las cosas que me quedan por hacer, las cosas que dejé de hacer, las cosas que tengo que hacer más rato, temas emocionales que probablemente me están haciendo ruido mental, ¿ya? Uh-huh. En el momento en que yo decido ser empático con el otro, tengo que acallar eso. Uh-huh. Eso es lo que los humanistas le llaman el estar aquí y ahora, ¿ya? Y eso significa que tengo que predisponerme a concentrarme en lo que el otro me está contando. Uh-huh. Y para eso no tengo que tener distractores tampoco. Por lo tanto, esto de tema de las barreras físicas tiene que ver también con facilitar o ayudar, ¿cierto? El que yo me pueda focalizar en el discurso del otro y en los componentes no verbales que están asociados al discurso del otro. Claro. Ahora, hoy en día el celular, que ha irrumpido cada vez con más funciones, ¿no es cierto? Un padre que está hablando con su hijo adolescente y cualquiera de los dos está chateando por el celular, ¿esa sería una barrera física también? Absolutamente. Absolutamente. No es deseable, ¿no es cierto? Si uno quiere conversar bien con el otro, hay que dejar el celular al lado. Hoy día es muy triste, pero tú te das cuenta que vas a un restaurante o vas a cualquier espacio público en donde está la familia y hay veces que todos los integrantes de la familia están con algún elemento electrónico en sus manos mientras están esperando que llegue la comida en vez de conversar. Sí. ¿Ah? Y lamentablemente cuando conversan, generalmente conversan de los programas de farándula o las cosas que están dando en la tele y no conversan acerca de las cosas que les pasan. Uh-huh. Entonces, hoy estamos en una sociedad que tenemos distintos distractores que juegan muy en contra de una sana comunicación. Sí. A ver, y acá de decir algo importante. Por supuesto que en una familia, pongámonos en el caso de una familia, hablar de temas prácticos puede ser muy necesario, digamos, quién va al supermercado, en fin, se hizo o no la tarea, cómo nos organizamos para el panorama del fin de semana, pero muchas veces no se habla de cómo me siento, qué me pasa, cómo me sentí en el colegio, en realidad, qué es lo que estoy pensando respecto al paseo que estamos pensando hacer con la familia, hablar más de lo personal, de tus sentimientos, de tus expectativas. ¿Eso es útil? Absolutamente. Bueno, hoy día uno podría tomar distintos autores o distintas líneas de trabajo que hablan acerca de la importancia de la familia en ese sentido. O sea, se sabe hoy día, por ejemplo, que un factor protector importante en términos de distintos ámbitos de la salud es tener familias con buena comunicación. O sea... Y que hablen no solo de cuestiones utilitarias o prácticas, por sino supuesto, que no comunicación funcional. Exacto, no comunicación puramente funcional, sí, sino también de compartir sus emociones, sus sentimientos, sus expectativas. Por supuesto, o sea, por ejemplo, en el caso, Ramón Florenzano, que es un psiquiatra chileno, ha trabajado bastante con ese tema, ¿cierto? Y que tiene que ver como con estas familias que son como más contenedoras, y familias que saben mejor qué es lo que hacen sus hijos, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus intereses, con quiénes se juntan, ¿cierto? O sea, en general, los padres que tienen una comunicación profunda con sus hijos adolescentes suelen ser padres que sufren con adolescentes, muchos, suelen no tener problemas tan graves como los papás que tienen esta comunicación más disfuncional, podríamos decirlo, que no es una comunicación centrada en lo que somos, sino que en lo que hay que hacer, en tareas, en actividades. Sí. Ajá. Ya, así que es recomendable, digamos, que se comparta también qué es lo que a uno le pasa, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Las necesidades, los gustos, las emociones. Hoy día un concepto muy importante en el ámbito de la salud tiene que ver con las redes de apoyo, ¿no? En las redes de apoyo uno las podría definir como relaciones que son afectivas significativamente y que permanecen en el tiempo, ¿ya? Esas redes de apoyo no tienen que ver con la cercanía física, tienen que ver con la profundidad de las relaciones, y la profundidad de las relaciones se da en la comunicación. O sea,
bueno, uno a veces quiere a la gente porque tiene la sangre de uno solamente, ¿cierto? Pero en general cuando nosotros hablamos de recurrir a alguien, siempre pensamos en aquellas personas con las cuales compartimos, con las cuales nos comunicamos de manera mucho más profunda. Eso hoy día está súper estudiado en distintos ámbitos de la salud, para la salud física incluso. Está comprobado que el tener redes de apoyo significativas permite tener mejores niveles incluso de salud física. Vaya, sí, interesante eso. Jimena, estamos llegando ya al final, pero me gustaría compartir contigo una reflexión para saber si estás de acuerdo, tú que eres especialista en esta área. A mí me parece que, por ejemplo, concretamente me ha tocado saber de familiares a veces que se van al extranjero, por estudio, por trabajo. Y en ese sentido, comunicarse con este familiar a través de lo que permite hoy Skype, por ejemplo, es fantástico, Sí, porque si no, o sea, antes existía solo el teléfono en larga distancia, décadas atrás, digamos, hoy en día lo puedes ver, puedes sonreír, le haces morisquetas, en fin, estás en una comunicación que ocurre en el momento, te da posibilidades útiles en comparación con lo que había antes. Pero yo te diría al revés, si este pariente vive cerca de tu casa y te estás comunicando solo por WhatsApp o por Skype, no es lo mismo. O sea, parece ser que aunque muchas de las nuevas tecnologías, los celulares con el WhatsApp, por ejemplo, o los computadores con Skype, te permiten una comunicación, yo tengo la impresión de que siempre es preferible la comunicación directa y cara a cara a la otra que usa medios tecnológicos. Ahora, si no tienes la posibilidad de tener la comunicación cara a cara, bueno, los medios tecnológicos son una ayuda, pero no debieran reemplazar, que es lo que tiende a ocurrir. La gente tiende a relacionarse ahora casi más a través de los aparatos que a través del contacto directo. Así es. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Absolutamente, absolutamente. Fíjate que por esas cosas extrañas de la vida, aprendizajes que uno tiene, los jóvenes hoy día usan un concepto que a mí me pareció súper extraño, lo aprendí hace pocos meses, que es el concepto del tarreo. ¿Sabes tú lo que es tarrear? Es cuando se meten al computador. No, pero es que no es cuando se meten al computador. Hacen juntas, ¿ya? O sea, digamos, es un encuentro interpersonal, pero cada uno se junta con su computador. Entonces, es como que si estuvieran en un salón de computación, cada uno jugando juegos online. ¿Ya? Entonces, es muy distinto a como yo me imaginaba, ¿cierto? En mi época, las juntas de adolescentes, ¿cierto? Hoy día se juntan con su computador, cada uno en lo suyo, y el contacto interpersonal tiene que ver con comentar cosas acerca del juego, pero cada uno frente a su máquina. ¿Ya? Entonces, claro, yo creo que cuando llegamos a ese límite, ¿cierto? A ese tipo de relaciones decimos, bien, la tecnología sirve, no hay que demonizarla, sí sirve, pero cuando ya estamos empezando a reemplazar otros espacios interpersonales, ¿cierto? Del contacto cara a cara, y estamos frente a un computador y admiramos más al computador que la posibilidad de aprender del otro, ahí ya estamos entrando en un mundo que es bastante más perverso, diría yo, ¿cierto? Que tiene sus riesgos también. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que hoy día una de las cosas que les falla a los adolescentes y a los niños es el tema de la dificultad para reconocer emociones. Hoy día los chicos reconocen emociones a través de un emoji, ¿cierto? Es una carita. Y la carita no tiene la misma posibilidad ni la misma gama, variabilidad que lo que puede tener una cara de una persona con dolor, con alegría, ¿cierto? Que es un ser humano. O sea, el dibujo es un dibujo. Sí, yo efectivamente creo que, bueno, la tecnología hoy día además está tan sofisticada, ¿cierto? Que igual te permite tener puntos intermedios. Por ejemplo, el Skype, ¿cierto? Te permite tener un contacto te permite ver al otro, pero que no lo ves tampoco de la misma forma, no puedes sentir al otro de la misma forma cuando estás. Además que existe la fantasía del tiempo real, porque el tiempo real no es nunca tiempo real, ¿cierto? O sea, siempre hay desfase de algunos segundos y esos desfases hacen que a veces las interpretaciones comunicacionales sean complejas. Yo creo que a todos nos ha pasado que nos mandan un WhatsApp y además de que tú le das como la lectura, ¿con qué tono me lo habrá dicho? Me lo dijo así como con tono de pregunta, con tono de burla, ¿cierto? Además de eso, existe esta dificultad de que tú mandas un mensaje y ya te llegó el otro, ¿cierto? Y por lo tanto los tiempos reales no son los tiempos virtuales. Y eso hace que la comunicación sea más compleja aún. Así es. Bien, yo creo que ha sido muy interesante todo lo que hemos estado conversando, Jimena, pero llegamos ya al fin del tiempo del que disponemos para este programa. Espero que a nuestros auditores también les haya sido útil lo que hemos estado conversando, así que los invitamos a sintonizarnos como siempre en 2 semanas más en este mismo horario para tratar otro tema de psicología. Muchas gracias por la invitación. Universitaria FM 94.5 presentó Hablando con Psicología,
un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de La Serena, patrocinado por la Facultad de Humanidades, cuyo propósito es informar, orientar y educar a la comunidad regional en asuntos de interés psicológico. Conducción a cargo del psicólogo Mauricio Cerda Peroiza. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena.